¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión les quiero compartir una receta que me encanta y tengo mucho tiempo queriendo compartir. Se trata de la tarta Karpatka. Es una tarta súper deliciosa y muy fresca, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Comenzamos encendiendo a llama alta una olla en donde vamos a poner a calentar 500 mililitros de leche entera. Mientras tanto, en caso aparte, vamos a separar de uno en uno los huevos por si saliera alguno malo. Ya que los tenemos aquí, los vamos a batir con el azúcar. Ya que los batimos un ratito, le vamos a añadir un poco de extracto de vainilla. Son 8 mililitros. Y seguimos batiendo. Ahora vamos a integrar la fécula de maíz. La mayoría la conocemos como maicena. Esta comienza a integrarla de a poco, si no, vas a quedar todo espolvoreado. Batimos con cuidado y vamos a ver que se forma un poco de grumos, no pasa nada. Sigue batiendo y se van a desbaratar poco a poco. Tenemos que batir hasta que quede tersa y lisa la preparación. En pocos minutos vas a observar que la preparación ya está lisa. Y ahora es el momento de integrarlo con un poco de leche tibia. Cuida que todavía no esté hirviendo, porque de otra forma se te podrían cocer los huevos. Ya que lo integramos bien, nuestra leche está a punto de soltar el hervor. Bajamos la llama y vertemos aquí nuestra mezcla. Ahora es momento de batir y batir todo el fondo de la olla sin parar. De otra forma puede crear grumos y se hace una costra hasta el fondo de la olla. Es importante que esta crema quede muy bien cocida. Esta preparación no se va a hornear, se va a refrigerar. Así es que hay que tenerle paciencia. Se cose más o menos de 10 a 15 minutos. 12 es el promedio. Aquí ya se está espesando, como puedes ver. Seguimos batiendo. Cuida la temperatura de tu estufa para que no se queme. Ya está casi por quedar lista. Seguimos batiendo. Es importante prepararla con antelación, ya que necesitamos refrigerarla, enfriarla para poder formar nuestra tarta. Si tu olla es de aluminio, procura usar un globo de plástico o de gel para que no se te pinte de negro la crema. Ya quedó, vean qué bonita quedó. La vamos a pasar a un bowl aparte enseguida, y ya que tenemos la crema en el bowl, la vamos a cubrir con film al contacto. Tiene que ser al contacto. Esto quiere decir que tiene que tocar toda la superficie de la crema pastelera. Si no tienes papel film, puedes ocupar una bolsa limpia. Debe quedar así, y ya que la tenemos así, se va al refrigerador hasta enfriarse. Mientras tanto, vamos a comenzar nuestra masa. Agregamos aquí la leche, el agua, son 130 mililitros de cada una. Encendemos la llama y vamos a agregar media cucharadita de sal. Siempre te voy a recomendar sal de mar. Agregamos una cucharada de azúcar, mezclamos bien. Permitimos que tome un poco de temperatura la leche y enseguida le vamos a añadir la mantequilla. Te recomiendo ponerla en cubitos para que se pueda desbaratar más rápido. Ya que la tenemos aquí, hay que esperar hasta que esté desbaratada toda nuestra mantequilla. Y ya que la tenemos con temperatura suficiente, ya que suelta el primer hervor, es el momento de voltear aquí de un solo golpe
la harina de trigo. Es una masa muy parecida a la de los churros. Vamos a apagar la llama y con la temperatura que tiene vamos a mezclar nuestra masa, de preferencia sin tirarla, Con una pala o una espátula vas a desbaratar todos los grumos y integrar perfectamente todos los ingredientes. Esto no te recomiendo hacerlo con el globo porque se te va a quedar ahí atrapada en el centro toda tu masa. No le toma tanto tiempo. Tu masa va a estar lista una vez que se despega de la olla y que ya no le notas grumos. Esta ya quedó, mira qué bonito se despega. Ya que la tenemos así, la vamos a esparcir por el fondo de la olla. Queremos que se tibie un poquito antes de integrarle el huevo. Mientras la dejamos enfriándose aquí, vamos a preparar nuestro molde. Aquí tengo papel estrella. Puedes ocupar papel estrella, un molde de 20 a 23 centímetros. Si no consigues el papel estrella, en el súper te venden el papel para hornear. Para el papel estrella, las estrellas deben ir hacia abajo, de otra forma se pega la preparación. Ten mucho cuidado con eso. Ponemos el papel con el molde tal cual te estoy mostrando, cerramos el molde y esto va a permitir que quede de esta forma. Enseguida con unas tijeras recortamos el exceso. Teniendo cuidado de no desperdiciar demasiado papel. Y listo, quedó nuestro molde. Voy a sacar también 2 tiras. Estas tiras van a ser para cubrir las orillas del molde. Aquí vamos a enfriar nuestra tarta. Ya tenemos la masa tibia. Si al tocar ya no quema, podemos comenzar a integrar el huevo. Recuerda siempre cascar el huevo aparte, por si te saliera alguno malo. Con la espátula vamos a comenzar a integrar. No se tarda mucho. Hasta que quede perfectamente integrado el primero, pasamos al segundo. Y así hasta terminar los 4 huevos. Solo hazlo de una manera constante, bate con tu palita. Si quieres usar batidora, ocúpalas con el gancho. ¿Ya quedó? Vean qué bonita quedó. Se ve aireada, se ve lisa, así es como debe quedar. Vean qué bonita. Así de tersa es como se ve. Es hora de pasarla al molde. Vamos a pasar la mitad de la masa únicamente y la vamos a estirar de forma pareja al fondo del molde. Solamente ojo, te recomiendo darle formas así, locas a la masa. Esto se va a magnificar en el horno y con el dorado se ve muy bonito. Así, juega con la masa, sin romperla. Y ya que la tenemos así, la pasamos a una charola y la vamos a llevar al horno a 210 grados por espacio de 30 minutos. Ya que lo tenemos en el horno, como siempre te recomiendo poner un timer para cuidar el tiempo de cocción. Listísimo. Sale la primera parte de la tapa de la tarta. Vean qué bonito queda. Permitan que se dore sin quemar las orillas. Para usar solo un molde, vamos a desmoldar de esta forma. Si no tienes rejilla enfriadora, puedes ocupar un plato. Listo, tenemos libre nuestro molde para poner la segunda parte al horno. Igual que siempre, tu timer, no lo olvides. Quedó listo. Chequen nada más qué bonito.
Las ponemos a enfriar mientras vamos a batir nuestra crema pastelera con la mantequilla. Vamos a batir la mantequilla hasta que quede blanca. Ya que cambió de color, aquí tengo la crema pastelera fría, que voy a ir agregando a cucharadas y batiendo hasta integrar la mantequilla. Vamos a hacerlo así hasta terminar toda la crema pastelera. Y listo, vean qué belleza. Debe quedar así, firme y esponjadita. Ya tenemos aquí nuestro molde. Le pones mantequilla en spray o mantequilla normal. Ya tenemos listo nuestro molde. Vamos a poner la tapa con esta parte hacia arriba. Y ya que la tenemos aquí, vamos a poner toda nuestra crema. No importa que quede totalmente pareja, ya que con la segunda parte la vamos a nivelar. La metes con mucho cuidado y al presionar ocupa toda tu mano. No lo hagas con los dedos porque entonces vas a perforar la masa. Y ya que la tenemos lista, es hora de llevarla al refrigerador. Para esto voy a recortar un poquito el papel porque me quedó demasiado alto y sería incómodo meterlo al refri. Listo. Estuvo 4 horas en el refrigerador. Lo ideal es que la prepares y se quede toda la noche en el refri. Para desmoldar, ponemos un bowl que quepa debajo del molde, que pase por él. Ya que lo tenemos ahí, abrimos el broche y miren qué bonito cae. Retiramos el papel con cuidado. Y vean qué preciosa tarta. Le ponemos un poquito de azúcar glass para presentarla. Chequen nada más qué preciosa tarta. Y en realidad no es complicada. Espero que te guste mucho la receta, que te suscribas al canal si no lo has hecho y marques la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Si te atoras con algo para la tarta, avísame en los comentarios y yo te ayudo hasta que te salga. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.